Atención con las noticias del día, porque una reveladora entrevista publicada por Caracol TV al general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, expone la supuesta ubicación exacta de los principales cabecillas del grupo narcoterrorista deslindado de la FARC dentro de Venezuela. En las carpetas de la inteligencia colombiana figuran los nombres de Luciano Marín, alias Iván Márquez, donde su posible ubicación estaría entre el estado Apure y Caracas. Seusis Hernández Solartes, alias Jesús Santrich, quien estaría en la capital. Henry Castellanos Garzón, alias Romaña, en el estado Bolívar. Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, mantendría su escondite también cerca del oro venezolano. José Manuel Sierra Sabogal, alias El Zarco Aldinever, en Apure. Alberto Cruz Lobo, alias Enrique Marulanda, hijo de Manuel Marulanda Vélez, el popular Tiro Fijo, se encontraría en Amazonas. Elmer Caviedes, alias Albeiro Córdoba, también en Amazonas. Nelson Enrique Díaz, alias Iván Ali, en el sur de Venezuela. Según el general Navarro, se organizan, se entrenan, desarrollan sus actividades de narcotráfico, además sus cabecillas están allá y desarrollan acciones contra habitantes en nuestras fronteras. Asimismo, la entrevista indica que desde Colombia coordinan las acciones con Miguel Santanilla Botache, Gentil Duarte, Iván Mordisco y John 40. Al enterarse de esta noticia, Juan Guaidó le pregunta a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana: ¿van a esconder al dictador que facilita la presencia de paramilitares en Venezuela? Escuchen, porque este fue el mensaje que el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, le envió a la Fuerza Armada venezolana con respecto a la presencia de grupos narcoterroristas en territorio nacional. Desde la sede de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, el también titular del Parlamento manifestó: siguen las torpezas de un régimen que se ahoga en la mentira. El régimen invitó a las armas, a la desestabilización. Hoy nos enfrentamos a la peor crisis humanitaria. Los grupos irregulares se están aprovechando de la anuencia del régimen. El régimen va a esperar que tengamos que pedir permiso para ir a las playas, que cobren peaje en la Caracas-La Guaira. Tenemos una amenaza sin precedentes en Venezuela. Hay trata de blancas, la presencia de grupos irregulares como Hezbollah. Así lo agregó. Ante esta realidad tan evidente, el canciller del Reino Unido, Dominic Raab, sobre Venezuela: necesitamos una transición pacífica a la democracia. El ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab, se pronunció el pasado martes sobre la crisis humanitaria que sufre Venezuela. Los fracasos del régimen de Nicolás Maduro y Hugo Chávez han tenido como consecuencia el mayor desplazamiento forzoso de personas en la historia de América del Sur. Necesitamos una transición pacífica a la democracia a través de unas elecciones presidenciales justas y libres. Así lo dijo Raab durante la sesión en el Parlamento británico. Las declaraciones de Raab fueron replicadas por un boletín del Centro de Comunicación Nacional. El canciller británico recordó que ya son más de 5 millones los venezolanos que han buscado refugio fuera de su país y pidió a su gobierno apoyar a Colombia y a Perú. En pleno medio de Brexit, la embajada de Rusia logró esto hoy. El canciller Dominic Raab se declara en el Parlamento sobre su ayuda a Venezuela. Gracias. El Reino Unido está destinando más de 40 millones de euros en asistencia humanitaria, 10 millones de libras esterlinas, las cuales irán a los países receptores de migrantes venezolanos en la región suramericana. Así lo indicó el ministro. La representante diplomática de Venezuela en el Reino Unido, Vanessa Newman, manifestó a través de su cuenta personal de Twitter su agradecimiento al ministro Raab y al gobierno británico por apoyar la causa por el rescate de la democracia en Venezuela promovida por el gobierno interino del presidente encargado, Juan Guaidó. Y hablando de los inmigrantes venezolanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja mantiene una particular preocupación por la situación en la frontera colombo-venezolana, en la que muchos migrantes enfrentan una violencia que los puede dejar todavía más vulnerables. En particular, estamos preocupados con esa frontera y por las personas que transitan por pasos irregulares en una región en la que todavía operan grupos armados.
Así lo explicó en una entrevista con EFE la directora regional de operaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja para las Américas, Sophie Orr, durante una visita a Brasilia. Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros, considerada como la más caliente de América Latina, cubierta en parte por bosques en los que se amparan todo tipo de traficantes mafiosos y guerrilleros. La senda a través de los bosques, que en la región se conocen como caminos verdes, son muy peligrosas, y más ahora que el flujo de migrantes venezolanos que escapan de la crisis en su país también transitan por ella. Así lo indicó la funcionaria del Comité Internacional de la Cruz Roja. Según Orr, existen casos de violencia y extorsión, personas que pueden sufrir reclutamientos forzados o abuso a mujeres y niñas, en unas fronteras que son inestables y en las que el éxodo masivo de venezolanos puede ser aprovechado por grupos ilegales. También alertó sobre los desaparecidos que pueden generar las migraciones, sea por personas que pierden contacto con sus familias tras dejar su país de origen, o son secuestrados o sufren episodios de violencia o traumas de salud sin ser debidamente identificados. Todo eso genera heridas emocionales que a veces son más fuertes que las físicas. Así lo dijo Orr, quien señaló que en América Latina, el Comité Internacional de la Cruz Roja colabora desde años en la localización de desaparecidos por razones políticas o de otro tenor, y ahora intenta ayudar a los venezolanos en la comunicación con quienes quedaron en su país. Orr declinó opinar sobre el anuncio de un grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que han decidido volver a tomar las armas y se escudó en que no puede decir lo que va a pasar en el futuro. Sin embargo, garantizó que en cualquier situación, el Comité Internacional de la Cruz Roja mantendrá lo que hace en Colombia desde hace años y continuará también con la labor humanitaria que desarrolla en Venezuela. Ambos países constituyen hoy las dos mayores operaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja en las Américas, que en el caso venezolano se amplifica en toda la región por el impacto de las migraciones. En ese marco, Orr valoró la respuesta dada en especial por los países suramericanos que han acogido a los venezolanos con una generosidad muy grande que, en su opinión, es algo que no se ha visto en otras partes del mundo. Puedo hablar del flujo de migrantes que ha salido de Siria y en ese caso Europa no ha sido tan generosa como América Latina con los venezolanos. Así lo dijo Orr y admitió que ha habido episodios aislados de xenofobia con los venezolanos, pero consideró normal que cuando llega tanta gente haya quienes teman por su empleo o por su seguridad. Puede haber tensiones, así lo dijo Orr, quien sostuvo que la mejor forma de aplacarlas es intentar de integrar a esas personas que llegan vulnerables y que van a ayudar en el largo plazo al país en el que sean recibidas. En ese sentido, destacó la respuesta dada por Brasil frente al éxodo de venezolanos, a los que desde hace casi 2 años recibe con la llamada Operación Acogida, mediante la cual ofrece albergues, atención médica y comida para los más vulnerables y hasta auxilia en el aprendizaje de la lengua portuguesa y la búsqueda de empleo. Orr conoció esa operación de primera mano esta semana durante una visita al estado de Roraima, limítrofe con Venezuela y puerta de entrada a Brasil para los casi 100.000 ciudadanos del vecino país que se calcula atravesaron la frontera desde fines de 2017. No hay muchos países en el mundo que han tenido este tipo de abordaje, declaró Orr sobre la operación acogida, que incluso ayuda a instalar a los migrantes venezolanos en otras zonas del país en las que hasta se les ofrece empleo. Esa operación es coordinada por el gobierno brasileño, pero en ella también participa el propio Comité Internacional de la Cruz Roja, diversas agencias de las Naciones Unidas y decenas de organizaciones no gubernamentales. Es una respuesta realmente muy positiva y muy humana frente a la crisis generada por el éxodo venezolano. Así lo valoró Orr. El éxodo venezolano que ocurre mientras que algunos del chavismo tratan de salvar su pellejo. Y en este sentido, el exministro chavista de Petróleo, Rafael Ramírez, aseguró durante una entrevista que altos personajes del oficialismo están activamente negociando con Estados Unidos su salida del poder. Están negociando activamente con Estados Unidos la salida del poder.
Están negociando Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, Michael Moreno, el señor Raúl Gorrín, el presidente de Globovisión, la gente de Cilia Flores. Todo el mundo está negociando la salida. Cuando ellos se ven descubiertos, Diosdado dice, es con autorización de Nicolás, pero eso no es verdad. Todos han estado enviando emisarios y todos tienen sus agentes económicos que hacen lobby a Washington y están tratando de llegar a un tipo de acuerdo. Según el disidente del madurismo, la salida del poder de Maduro no se ha concretado porque la administración de Donald Trump no quiere hacer acuerdos con ellos. Están cada vez más desesperados porque saben que su situación es insostenible. Las sociedades no se suicidan. Algo va a pasar y ellos quieren tener algún tipo de posición para cuando suceda. Todo el mundo en el gobierno está en un sálvese quien pueda, porque ellos están rociados de gasolina, no tienen a dónde ir. Yo me puedo mover por el mundo, pero Nicolás Maduro no puede poner un pie fuera del país. Ellos tienen problemas con la ley. Así lo expresó, y con esto llegamos al final por el día de hoy. Pero antes de marcharnos te recordamos que puedes dejarnos sus comentarios y compartir este video si quieres que alguien más lo escuche. Ha sido un gusto estar contigo durante otro video del Faro Informativo.